mariachi con sus guitarras y trompetas, el mole con su olor y sabor picosito, las piñatas con sus colores y dulces, hasta la lucha libre con sus máscaras multicolores, así como un sinnúmero de símbolos y manifestaciones culturales que se heredan de generación en generación, forman parte de nuestra identidad cultural, el sello característico de un pueblo que se construye a base de sus usos y costumbres, tradiciones, religión, gastronomía, historia, geografía, educación, arte, lenguas y etnias que conforman el mosaico cultural y político de una nación. Aunque muchos de estos elementos se comparten, también existen ciertas particularidades para cada estado, barrio e incluso familia, que van creando las identidades más particulares de una sociedad. Sin embargo, el crecimiento exponencial de las telecomunicaciones, los audiovisuales e Internet, característicos de la globalización, están creando nuevas representaciones culturales. Como reacción, ha surgido con gran fuerza una voluntad de recrear la identidad y en México, como en otros países, se hace evidente una gran efervescencia en la creación de nuevos códigos identitarios. ¿La globalización ha cambiado la identidad del mexicano? ¿Estamos ante nuevas formas de resignificación de nuestros símbolos culturales? Hoy en Se dice que, identidad cultural, ¿un gen que se está extinguiendo? Muy bienvenidos a una emisión más de Se dice que. En esta ocasión, identidad cultural. Para tratar el tema nos acompañan dos estimados amigos y estudiosos de la cultura, críticos de la cultura también. Ricardo Arenas Martínez, ¿cómo estás, Ricardo? Muy bien, buenas tardes. Y Víctor Aragón Pérez, ¿cómo estás, Víctor? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación a comentar este importante y muy cercano tema para todos nosotros. Se dice que, como ya lo escuchábamos en la cápsula, la globalización ha impactado en la identidad de las personas, de los pueblos, así como el desmoronamiento de las fronteras geográficas. ¿Se ha desmoronado también las identidades o implica esto un desmoronamiento de las identidades culturales? ¿Qué es lo que constituye nuestra identidad? Bien, si me dejan hacer una analogía, como escuché los mariachis y eso parece ser que representa la música ranchera, parte de la identidad del mexicano, quisiera recordar que por ahí a mediados del siglo pasado, Pedro Infante cantaba "Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, les cuadra el campo o el chiflido de sus aires". Bien, esta letra hace referencia a una persona que es muy echadora, muy echada para adelante, pero también individualista. Y esos esquemas forman parte de un asunto muy particular que se ha criticado en México, que es el machismo, ¿no? Octavio Paz ya lo decía en El laberinto de la soledad, que es una de las características de este pueblo nuestro. Sin embargo, por ahí de los 60s, pues en una ocasión, estando muy joven, yo decidí ir con otros amigos, no con los de siempre, a celebrar el 15 de septiembre. Cuando regresé con estos amigos y les dije qué fue lo que hice en esa fiesta, que fue no tomar tequila, sino una cuba, y que no escuchábamos música ranchera, no escuchábamos ni a Pedro Infante, ni a Jorge Negrete, ni nada de esto. Entonces, lo que sucedió es que me dijeron, es que tú no eres mexicano, ¿cómo voy a creer que estés escuchando tamborazos, guitarrazos, y además en gritos en otro idioma que no es el mexicano, sino que es otro? El 15 de septiembre, El además. 15 de septiembre, ¿no? El Día Nacional. Entonces creo que ahí se empezó a fracturar. O sea, y creo que esto nos puede dar la idea de que ya no era suficiente para las clases medias de los 70s esta forma de manifestar lo mexicano. O sea, lo mexicano no solamente era el mariachi, el tequila,
las canciones, las bravatas o los melodramas de las películas en donde un mexicano sufre y llora porque una mujer lo ha dejado, ¿no? Entonces, ahí se empieza a generar una serie de cambios, de transformaciones, ¿no? Comentaba en una ocasión a unos alumnos que la identidad no es una cosa fija, no es una cosa móvil, sino que la identidad la vamos construyendo a partir de las diferencias con los otros, ¿no? Yo tengo una credencial que me hace, primero, antes que nada, diferenciarme de los otros para poder ser yo, pero necesito ser reconocido por esos otros. Por lo tanto, tengo que también tener una pertenencia, o sea, una identidad de ese grupo. Esto es, mi credencial de lector, por mis diferencias, me hace ser yo, pero a la vez me hace pertenecer a un grupo que es México. Por lo que estás comentando, Ricardo, debemos entender entonces, primero, como la identidad no es un proceso no es un proceso acabado, sino está en constante evolución. Así es. Y en otra parte, en esta parte final que nos explicas, tenemos que entender que la identidad cultural parte de una identidad personal. Creo que ambas se construyen. En realidad la cultura lo que es una pantalla. Es una pantalla en donde se reflejan los significados de distintos códigos. El individuo, para pertenecer a un grupo, necesita tomar esos significados para poder compartir experiencias con un grupo. O sea, no podemos vivir aislados. Entonces necesitamos la aceptación de ese grupo, y para ser aceptado necesitamos ciertas características, ciertos significados que nosotros tenemos que asumir. Si no, no pertenecemos, y si no pertenecemos no somos reconocidos como parte de, o como simplemente como seres humanos, ¿no? Sí. Quisiera ahondar un poco el tema también que viene manifestando el doctor. Yo siento también que generaciones posteriores a la de él, como la mía, vienen con todo un bagaje cultural muy pesado, que venimos también con esa obligación de ser los machos, pero al mismo tiempo traemos otras apropiaciones culturales que tomamos de otros lados, ¿no? Porque, bueno, tenemos influencias de lados europeos, tenemos influencias americanas, tenemos influencias latinoamericanas, y a veces no sabemos a qué pertenecer. De ahí que cuando yo era joven estuvo muy en boga esto de las tribus urbanas, ¿no? De esta lucha de identidades, de decir, bueno, es que tiene que haber una identidad juvenil, y es como dice el doctor, no puede haber una sola. Tiene que haber un conjunto de todas, ¿no? Y fue un debate bastante grande, porque decían, no, es que los darquetos están acabando con los adolescentes, es que los rockeros, es que los punquetos, y es que están generando todo un vacío, ¿no? Pero no era cierto. Lo que pasa es que habíamos muchos que compartíamos distintas facetas, ¿no? Y a lo mejor este año te gustaba tener el cabello azul, o este año te gustaba tener el pelo rojo o rapado, ¿no? Y tratabas de generar una identidad propia a través de la apropiación de muchos aspectos culturales. Y más en México, como es obvio, tenemos una influencia visual muy grande, ¿no? Sales al mercado, sales a la tienda y hay color, y hay vida por todos lados, ¿no? Pero al mismo tiempo entras a tu casa y a veces es sombrío. En mi caso, por ejemplo, mi familia es muy sobria. Los colores de nuestra casa son oscuros, es café claro, es gris, es azules oscuros, casi toda la casa siempre se mantiene oscura, ¿no? Entonces ese contraste se manifestaba mucho. En mi casa yo tengo una personalidad muy propia, muy cerrada, muy calmada, ¿no? Y nada más salgo a la calle y no, el desorden y los gritos, y era otra manera de vida, ¿no? Y eran generaciones de distintas identidades, y eran apropiaciones de distintos lugares culturales también, porque eran otro tipo de generaciones. Mis papás crecieron con una idea de que así era la vida, así era el mundo, y hasta la fecha todavía lo mantienen y lo tienen como lo correcto, ¿no? Y es lo que me inculcaron, pero yo salí y vi otras partes y generé también una identidad propia, y generó distintas identidades dependiendo de las situaciones en donde estamos generando, ¿no? Pero ahora, esta a la que te refieres son identidades más bien individuales. Claro. Y a partir de esas, ¿qué nexos tenemos entonces con una identidad cultural? Es decir, con esta que podemos compartir o que nos hace semejantes. Sí. Efectivamente, hay rasgos que nos tienen que hacer particulares, dar esa identidad personal, pero ¿cuáles otros entonces nos unen con los otros, nos hacen identificarnos con los otros? ¿Cómo se construye el nosotros, no? Claro. Sería un poco de orientación, sí. Pues
hay distintas formas de construir un nosotros, una colectividad, porque los significados están ahí, los significados se construyen socialmente, son símbolos. El individuo los va tomando, pero ¿quién construye estos significados? Bien, hay varias instancias. Por ejemplo, el sentido de pertenencia a un Estado, esto es, lo mexicano como parte del nacionalismo, ¿no? Es una construcción que obedece a una política de Estado. Precisamente, la política cultural de los 20, los 30, fue crear o reinventar lo mexicano. ¿Por qué? Porque lo anterior no tenía sentido, o le hicieron que no tuviera sentido. Entonces se instala como lo primordial aquellos principios que habría que ver si existían en ese momento, aquellos principios de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿cuáles son? Es lo indígena, es lo nacional, es el respeto a la diferencia, pero la diferencia no en cuanto a mi enemigo, mi adversario, sino es la diferencia entre que somos un grupo y nosotros somos otro grupo, ¿no? Y se va creando toda una idea de lo mexicano, pero a partir de una política de Estado, ¿no? Eso no quita que también hay otros que se le pueden o se le contraponen, se ponen en contradicción con ellos. ¿Por qué? Pues porque para ellos no es suficiente, ¿no? Claro. Hay grupos en los cuales lo indígena no corresponde, o sea, no tiene mucho significado, ¿no? A ver, Ricardo, un momentito. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con este tema interesante de cómo se construye ese nosotros. Regresamos a Se dice qué. Regresamos a Se dice que, en esta ocasión tratando el tema de identidad cultural. Ricardo, antes del corte estábamos platicando sobre la construcción de la identidad colectiva que implicaba la construcción de un nosotros. Si quisiera poner otro ejemplo, bueno, dos, si me lo permites. Claro, si el tiempo lo permite, con mucho gusto. También. Bien, en la constitución de nosotros hay una canción de John Lennon que se llama Yo soy la morsa, en donde comienza con una frase que dice: yo soy tú, como tú eres él, como él somos nosotros. O sea, en nosotros somos todos juntos, pero al ser todos juntos no es nadie en específico. Entonces no podemos decir que el nosotros, o sea, lo cultural, sea algo específico, sino que va moldeándose, depende del colectivo que haga uso de nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo mexicano, esta construcción del nosotros como lo mexicano, durante muchos años, de los 30 a los 70, 80, pues funcionaba a través de el mariachi, el tequila. Cuando se decía, iba uno al extranjero y decía, bueno, a ver, él es mexicano porque trae, no sé, un zarape, porque trae el sombrero de charro, etcétera. Ese era lo que se pensaba de nosotros como mexicano. Sin embargo, cuando uno iba afuera, a uno no lo identificaban de ninguna manera porque uno no trae eso, ¿no? Pero claro, como uno quiere mostrarse que es mexicano, uno va a un bar y no pide una cerveza. El español pide su copa de vino y dices, bueno, él ha de ser francés o español. A mí deme un tequila. Tú eres mexicano, sí. Y me lo tenía que tomar de jalón porque tenía que mostrar hombría, ¿no? Para tomar el tequila, ¿no? Bien, entonces yo voy asumiendo que lo mexicano es eso. Pero no solamente es eso, sino hay otras consideraciones que son muy movibles, porque los mexicanos no somos un todo complejo, sino que somos muchos fragmentos, y tiene relación con lo que estabas comentando hace un rato. Tengo una pregunta.
¿será que lo mexicano que habíamos expresado y como inicia la cápsula de este programa, también aplica para Tabasco en los 50s, en los 40s? O sea, los tabasqueños vestían de charro, traían sombrero, bebían tequila, eran machos, lo mismo en Baja California. ¿No? Entonces esa fue, o sea, ese nosotros mexicanos fue una respuesta a una política de estados de reconstruir por conveniencias políticas a una figura de qué cosa es lo mexicano. Estamos hablando entonces de que no solo hay múltiples identidades, la nacional, la mexicana, la juvenil, decía, sino hay también múltiples formas de interpretar la identidad. La identidad, sí, así es. ¿Esto nos podría llevar a afirmar que hay identidades múltiples? Bueno, desde mi punto de vista, yo más que identidades múltiples o identidades que conviven al mismo tiempo, yo diría que son como situacionales, en ese sentido. Dependiendo del entorno que te rodea y dependiendo de la ocasión, desarrolla cierto tipo de identidad. Y dependiendo también, ¿cómo se dice?, de la influencia que tengas en ese aspecto. Si eres un seguidor o si eres un líder. Porque ahorita se da mucho este efecto de las redes sociales y de YouTube, donde los chicos siguen mucho a una persona, pero es que me parece gracioso, pero es que me parece esto, o es que es muy útil lo que dice, o es que es adecuado, o tiene cierta alegorías hacia mi vida, ¿no? Y por eso lo sigo, porque me parece que es un líder, ¿no? Cuando a lo mejor a nosotros, que tenemos otra formación, otra preparación, no nos se hace siquiera interesante, ¿no? Y genera también una identidad aparte que nosotros no vamos a comprender, porque no entendemos también cómo se desarrolla esa interacción entre ese líder y entre su seguidor, ¿no? Entonces, y yo siento que más que convivir todas en un solo grupo o en un solo instante, tendrían que ser más como que seccionadas y cada una tiene su lugar específico para desarrollar. Sobre todo en estas situaciones culturales que estamos sobreviviendo ahorita, donde se está dando como que el hincapié a, ok, desarrolla un proyecto cultural, pero tú solito, o desarrollalo con un colectivo, pero denme resultados, queremos ver resultados, ¿no? Y es lo que muchas veces termina siendo como que contraproducente, ¿no? Porque generamos, pero al mismo tiempo nada está definido. Y hay una multiplicidad de todo y no hay un significado de nada o no hay una profundidad de nada, ¿no? Víctor, tú eres un estudioso también de los nuevos fenómenos tecnológicos. ¿Crees que la tecnología está también interfiriendo en este momento para la conformación de una identidad en algunos sectores de la población? Lo creo y también me preocupa, porque yo siento que esta facilidad para poder generar cualquier tipo de contenido, cualquier expresión, da paso a la anonimidad. Y la anonimidad, en mi punto de vista, no debería ser una base para generar una identidad, porque se pierde la fundamentación de la identidad, lo que es establecer parámetros para generar una identidad. El hecho de yo ponerme Juanito 12 y después me pongo en otro lado Abigail 13 o me cambio el sexo, me cambio todo, va generando que yo tenga dispersado por todos lados pequeños fragmentos míos, pero sin que ninguno represente lo que yo soy, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación en cuanto a la aplicación de las redes para generación de identidad cultural, que en lugar de ser una expresión sana de tu identidad, se va haciendo como una fragmentación y generando un desorden mayor al tratar de encontrar esta búsqueda o generar un perfil, pues si no válido, un perfil por lo menos estable de una identidad, en mi opinión. En este sentido, ¿qué elementos se han incorporado según su óptica a la identidad cultural, por ejemplo, actual del mexicano? Pues yo creo que como característica es que la identidad ha rompido las fronteras entre lo público y lo privado. Y hacia dónde conduce, podemos verlo de esta manera como una anti-identidad. Esto es, no soy yo, lo que decía aquí el compañero Víctor, no soy yo, sino es otro que estoy yo poniéndolo en mi lugar, ¿no? Ya la idea de la totalidad terminó con la etapa moderna en el siglo pasado, en donde nos daban
todo estaba hecho, no teníamos más que ir a los significados que estaban ahí y tomarlos y asumirnos como que somos tal cosa. Pero eso se agotó, porque los significados fueron perdiendo sentido. Por ejemplo, el sentido del machismo se fue desgastando y desgastando hasta perder el sentido original y ser rechazado, ¿no? Tanto por hombres como por mujeres. Bueno, pero si tú quitas ese significado, entonces los hombres, ¿qué tenemos? Así que nos quitan la escalera y te dicen agárrense de la brocha. ¿Qué tenemos? Entonces no tenemos de dónde tomar, no hay significados posibles. Tenemos que buscarlos. Y la manera de construirlos es precisamente, como no tengo nada, empezar a buscar. Y el anonimato es una cosa de ellas, ¿no? Y el papel de las instituciones en ese sentido, bueno, de alguna manera, el indicar o dar guías sobre los significados, sobre generar sentidos y significados para las cosas que, por ejemplo, la escuela hace con quienes forma, ¿no? El problema, y pasa mucho con las instituciones, es que hay una distancia entre los significados que ellos suponen que deben ser. Por ejemplo, el patriotismo. Un muchacho hoy le hablas de patriotismo y no te entiende, o sea, no tiene el mismo significado que tiene para mí, ¿no? Claro. Hoy dicen, pues es que Estados Unidos va a llegar hasta el Suchiate. Pues mejor porque, ¿sabes? Pues va a haber dólares y ya no va a haber inmigrantes, etcétera. O sea, se ha perdido la noción de lo que es el patriotismo a la manera moderna, ¿no? A la manera clásica. Entonces, ya no tienes ese parámetro y las escuelas están tratando de recuperarlo, pero no tomen en cuenta cuáles son los parámetros, cuáles son las expectativas, cuáles son los significados que pueden asumir los jóvenes. Claro. ¿No? Sin embargo, estas rupturas que puede haber entre los individuos y la institución también forman parte de la identidad. Sí, claro, por supuesto. O sea, son partes, se suman y sí, le van dando, como decías hace un rato, resignificación. Sí, porque también significa, una ruptura también significa, ¿no? Es un significado. Claro, sí. Y es que también generación de estas rupturas también genera episodios traumáticos que en cierto modo también generan una identidad. Porque, por ejemplo, tomando en cuenta el siglo pasado, cuando Inglaterra reclama las Malvinas y dice, bueno, es que es territorio inglés, y los argentinos dicen, no, pero ¿cómo? Y se enfrascan en una guerra que saben que van a perder. Y fue un momento decisivo para generar la nueva identidad argentina, ¿no? El hecho de haber sido atacados por una potencia extranjera y haber perdido y haber generado todo este trauma antinacional es una generación de identidad, como ahorita lo que está pasando con Trump. Todas las instituciones se están volcando, es que Trump es el enemigo, y es que vamos a generar el enemigo, y es que México hay que unirnos todos, ¿no? Y bueno, dejamos de lado un poco la cuestión de que tenemos cierto tipo de gobernantes que a lo mejor no están haciendo su trabajo completamente, que algunas instituciones funcionan, otros no, que estamos teniendo pérdidas y todo lo dejamos de lado porque estamos estableciendo esta nueva identidad, de que tenemos un enemigo común y tenemos que atacarlo a él, ¿no? Y ese trauma está generando también nuevas identidades. También es un juego que están desarrollando las instituciones. Hay que encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Para generar cierta sensación de unión y de opciones, ¿no? Entonces las identidades colectivas son coyunturales. Eso, claro. Bien, pues sin duda alguna este tema de las identidades, las sean colectivas, sean individuales, sean con rupturas o muy sólidas, da para mucho más y probablemente podamos después tener otra plática en donde nos ayuden a conocer un poco más a lo mejor identidades muy particulares de algunos grupos y algunas manifestaciones. En esta ocasión, bueno, tenemos que cerrar el programa. Agradezco la presencia de Víctor. Ricardo, muchísimas gracias. Y tengo un anuncio importante para desde la producción. La retransmisión del programa se dice que de este jueves 9 de marzo será por única ocasión de 8:30 a 9 de la noche. Esto en razón de que se transmitirá de manera especial el Rally Guanajuato 2017. Por mi parte es todo, les esperamos la próxima semana. Que tengan un excelente día. Buenas tardes.